Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos del signo de Géminis. ¿Cómo están? Siento que muy bien, Géminis. Géminis siempre está bien, Géminis. Siempre están bien. Es muy difícil que un Géminis esté mal. Porque consiguen la vuelta a todo. No sé cómo lo hacen, pero siempre consiguen darle la vuelta a todo, absolutamente a todo. Géminis, vamos a ver qué sale de tu energía. Siento mucha potencia, mucho poder de tu parte. A ver, nos quedaremos con esta que está aquí arriba. Géminis, la dama y el señor. Vamos a ver, te voy a hablar de esta carta en particular porque es un arcano de este mazo de tarot que es diferente a los demás. Y esta carta no suele estar en todos los oráculos, ¿no? En todos los tarots. Es exclusivo de esta carta. Y te voy a decir de qué trata. La dama y el señor está hablando de esa capacidad que tienes o que vas a tener para unirte, aliarte y conseguir hacer equipo, engranar a nivel de lucha, de entrega, de capacidades, con bien sea alguna persona, alguna empresa, algún negocio que hayas estado pensando proponer, que te hayas estado planteando hacer. Aquí consigues el acople ideal, consigues ese engranaje ideal de lucha. Me encanta porque aquí se nivelan fuerzas, se nivela trabajo, se nivela energías. Si bien es una carta que presuntamente aparenta ser de femenino y masculino, hombre y mujer, no, ya, déjame decirte lo siguiente. Cada uno de los integrantes en esta hermosa carta tiene sus herramientas, tiene sus perros, que son sus compañeros de lucha, están unidos de la mano, pero cada uno se puede valer por sí mismo. Cada uno es capaz de hacer y ejecutar su función. Independientemente del trabajo que vayan a realizar, los beneficios son en común, son en unión, pero la lucha es particular. Wow, hermosísima energía. La voy a dejar por acá porque me encanta, de verdad que sí. Vamos con la siguiente. Tenemos el paje de pentáculos. Has estado esperando la consecución o la partida de un proyecto, de un inicio, y déjame decirte que se reactiva, se hace. Si hubo algún momento en el que estuviste dudando, en el que pensaste que algo no se iba a dar, eso se acaba. Este eclipse solar, si bien nos lleva un poco movidas las energías en todos los sentidos, a todos nos lleva un poco exacerbados, pues mira, no solamente es a nosotros a nivel emocional como seres humanos, también es a nivel, a nivel energético, a nivel comunicacional, disculpa, y esto es normal que ocurra, ya que estamos hablando de comunicación. Géminis es el comunicador por excelencia del zodíaco y me está carraspeando la garganta. Eso es el chakra garganta. Eso quiere decir que vas a comunicarte, vas a decir algo que habías estado pensando decir desde hace muchísimo tiempo y lo habías tenido callado, lo habías tenido en silencio. Pero el paje de pentáculos es tierra, es firmeza, es un poco de lentitud, pero todo lo lento, todo lo bueno se hace esperar. Me encantan tus energías. Tenemos el 9 de espadas. Este es el momento en que estuviste pasando de silencio, en el que no manifestaste ciertas cosas que querías hablar. Aquí hubo una injusticia hacia ti. Aquí hubo algo que tú no entendías en su momento, pero ahora lo entiendes y te defiendes. Se abre una luz. Entra luz por la ventana en la oscuridad, entra luz por la ventana en el día. Quieras o no, estás ya inmerso en una energía de evolución que ya prácticamente no depende de ti. Esto es quieras o no. Se cierra un momento de sufrimiento, de dolor, logras comunicarte, logras expresarte, logras vincularte con un equipo, con gente que vibra en tu misma sintonía y prosperas. Se acaba lo que podemos decir o lo que podemos conocer como la noche oscura del alma. Algo así me están diciendo aquí que has pasado, Géminis. La soma sacerdotisa habla de secretos, misterios que has llevado oculto, cosas que solamente tú sabes
En esta conjunción me puede hablar la suma sacerdotisa, arcano mayor número 2 del tarot, muy poderoso, muy reservado, que ha habido algo que te había estado como llevando un momento de pena, de tristeza, que solamente tú sabías por lo que estabas pasando, que solamente tú sabías o tú sabes el dolor que has estado enfrentando, el dolor que has estado llevando, pero solamente tú vas a disfrutar de la luz que se va a abrir cuando ya logres despejarte, cuando ya logres entender y asentar tus emociones, y eso ya está ocurriendo. Géminis, tenemos por acá 7 de atames. Los atames en esta carta hablan de las espadas. Y en este tarot tan particular, no es convencional, nos viene a indicar que ya el 7 de espadas es la vuelta a casa. Es el regresar allí donde se te ha estado esperando. Tienes en tu haber, no has perdido y has ganado. Te has enfrentado a una batalla muy fuerte, muy poderosa, pero fíjate que no has perdido tus herramientas y has ganado muchísimo. Aquello que no te estaba gustando se aleja, se disipa. Vas a vivir momentos de calor, de hogar, de familia, de abundancia, de sentirte que provees, que tienes las manos llenas después de una gran batalla en la que has salido prácticamente ileso, pero con muchísimo aprendizaje, Géminis. Hermosa lectura, me encanta leerte. Me encanta leerlo, Géminis. Sois seres maravillosos. Voy a interactuar con este oráculo. Este oráculo es muy mágico, me encanta cuando me siento llamada a leerlo, porque generalmente no lo hago, pero tiene una información muy bonita para ti. Son cartas un poquito grandes, pero igual las podemos barajar. Vamos a ver, Géminis, qué carta hermosa sale para ti. Si no, nos quedamos con la de la parte de arriba, tanto como corazón de la fuente. El amor todo lo abarca. Aceptación incondicional y mucha serenidad, Géminis. Excelente estrategia, Géminis. Los signos estrategas por excelencia del zodíaco. No te has dejado llevar por impulsos, no te has dejado llevar por dolores, por incomodidades. Has sabido enfrentar ciertas circunstancias no muy gratas, porque tu corazón está cada vez más expandido, cada vez más abierto. Tienes iluminación, tienes luz en la corona de tu cabeza. Te sabes partícipe de una fuente creadora, te sabes partícipe de un todo. Sabes, has crecido y has entendido de que precisamente aquello que no nos gusta no es porque sea mala suerte que nos ocurra. No, ya sabes que es por aprender, por evolucionar. Tienes un amor en este momento, un amor incondicional muy grande que todo lo abarca. Aceptas incondicionalmente lo que jamás hubieses imaginado aceptar, porque sabes que es parte de una evolución, sabes que es parte de un destino de vida y sabes que hay situaciones en la vida en las que no tenemos que elegir, simplemente soltar y confiar. Y el que suelta y confía recibe dones, recibe abundancia. Géminis, hermosa lectura. Me encantan los mensajes que se están manifestando en este momento para ti. Que todos tus sueños se hagan realidad. Si te gusta, si resuena contigo este mensaje, danos un like, suscríbete al canal, comenta. Me encanta tu energía. Feliz semana, Géminis. Gracias.